hace la enmienda? 0,3. La densidad aparente es 1.1 a la calculadora, ¿cierto? La de la unidad. 1.104. Ya. ¿Cuál fue la materia orgánica inicial que yo le envié? 253. ¿Cuál era el objetivo de la materia orgánica que ustedes querían llegar? Idealmente 5%. Usamos. Ya. ¿Por qué quisieron subir la materia orgánica primero? En base a que ustedes dijeron, me falta materia orgánica y tengo que agregar materia orgánica. ¿Cuál fue? ¿Por qué quieren llegar a 5? 2,5 es muy poco. Lo que pasa es que por literatura ¿cierto? se sugiere en muchas que un 5% es un rango aceptable para la zona. Pero, ¿bajo qué criterio tú puedes decir que esos 2,5 es bueno, es bajo, moderadamente alto, alto? ¿En base a qué se basaron? Pues yo en el informe esperaría ver que cuando ustedes me presenten ese valor inicial y tomaron la decisión de hacer una enmienda, no que yo quiero a 5 porque 5 es lo ideal, sí. Lo ideal sería tener acá otro contable de acá y tenemos un proyector y casi con 3D, que lo ideal para aprender mejor, ¿cierto? Pero a veces lo ideal es caro y no se puede lograr. Entonces, mi pregunta es, primero esto. Bueno, ¿qué criterio usaron? Y ahí ¿cierto? Es literatura, ¿cierto? Pero hay que tener cuidado con la literatura, ¿ya? Porque hay literatura que te va a llevar, ¿cierto? El UCDA, ¿cierto? Te lleva a suelos ricos, o sea, tiene zonas donde son muy húmedas, o tiene zonas donde hay un clima mediterráneo, ¿cierto? O hay zonas hiperáridas, o áreas como las nuestras. Entonces, hay clasificaciones o hay criterios establecidos, ¿cierto? Dependiendo del tipo de zona o el tipo de clima. Por ejemplo, ¿cierto? Yo uso lo que habla, ¿cierto? Para suelos, porcentaje o criterios para suelos de climas desérticos, zonas desérticas. Y con 2,53 se considera que es muy alto. Entonces, bajo ese criterio, 2,53. Yo no haría una explicación del micronavio. Bajo ese criterio, ¿te das cuenta? Entonces yo ahí tomaré decisión de no hacer, según referencia bibliográfica, ¿cierto? Por lo que me dicen. Ahora, lo otro, ¿cierto? Ya es la experiencia de nosotros, y por eso nos van a pagar, ¿cierto? ¿Cómo está tu suelo? Muy compactado, alta presencia de limo y bastante residuo. ¿Cómo está tu velocidad de filtración? Muy lento, tenemos 2 milímetros por Ahí hay justificación técnica, entonces. Ahí existe una calidad y cómo está el perfil. Tenemos los primeros 30 centímetros, ¿cierto? Donde hay raicilla, digamos, pero de ahí para abajo son unas costras O sea, puede haber un pianado, entonces a lo mejor por un tractor. Es posible. A pesar de que tratamos de romperlo de manera manual, sigue siendo solo que eventualmente con la humedad que se llega a secar, se nos va a compactar y volverlo. Ahí hay una respuesta técnica. Y ahí hay un tema empírico de visualizar, ¿cierto? Que hay un problema y un defecto del suelo. Hay una clase textural, ahí tuviste que haber entonces medio clase textural para decir que tiene un porcentaje importante de partículas finas, lo cual se observa una compactación, ¿cierto? Hay un tema de baja infiltración. Entonces ahí tomo decisión. Si bien el criterio te dice que es bastante bueno, un nivel, ¿ya? Porque ojo con eso, la literatura que lean, porque si se van a otra literatura, 2,53 considerado un porcentaje medio de materia orgánica. Entonces, tienen que tener cuidado con los criterios que utilicen. El criterio es uno, pero la otra es la experiencia o poder hacer otras pruebas y ahí va a pensar. No pueden quedarse con un solo parámetro. Hicieron pruebas de velocidad de filtración, hicieron calicatas, ¿cierto? Estudiaron el perfil completo y eso les permitió retroalimentar más el conocimiento y tomar mejores decisiones. ¿Ok? Así te esperaría yo que trabajaran. Listo. Ya. Lo ideal, en un costo. Vamos a ver qué costo tiene. Ya. Entonces, reemplacemos. Profe, pero nos falta un dato. ¿Qué te falta? Si nosotros vamos a agregar materia orgánica,
qué porcentaje de materia orgánica tiene el compost que está manejando. Súper bien, súper bien. Pero esa es la segunda etapa que viene. Vamos a trabajar solamente a calcular cuánta materia orgánica hay que aplicar. Ahora, ninguno me ha preguntado a qué materia orgánica me refiero. ¿Todos tienen claro a qué materia orgánica estoy hablando? ¿Se acuerdan fertilidad fertilizante? O en la unidad 5 que habla ya de materia orgánica, en edafología. ¿Cuántos tipos de materia orgánica hay? Camila. Esqueleto. No podemos seguir refugiándonos en el no sé. Porque los libros y cosas de meterse en la web y ahí te va a dar sin número de información. Dejen del no sé o el no me enseñaron. A mí tampoco me lo enseñaron, lo aprendí igual. Ya. Dentro de la materia orgánica, ¿cierto? Hay una materia orgánica total. ¿Ya? Pero dentro de la materia orgánica total, yo entiendo que también hay una materia orgánica que está estabilizada. Quiere decir que ya sufrió su proceso, ¿cierto?, de meteorización, ya se estabilizó, ¿cierto?, y ya tiene una superficie específica que interactúa con la solución del suelo, con los microorganismos. Y la que a mí me interesa conocer porque es la que me va a generar todo el efecto con la fertilización o con la retención del agua en el suelo. Esa es la que me interesa a mí, la materia orgánica estabilizada. La materia orgánica extra, la que no es estabilizada, es la materia orgánica que está en vías de restos de hoja, restos de chanchitos muertos, todo lo biológico que está en proceso de descomposición y que tú lo puedes ver, eso es materia orgánica que está en vías de, pero no es materia orgánica estabilizada. Entonces, si uno le pide al laboratorio materia orgánica total, te va a echar un valor grande y uno dice, oh, mira, que tiene materia orgánica. No. Uno debería pedir la materia orgánica estabilizada y es lo que ustedes tienen en su informe que yo les envié. ¿Ok? Ya, aclarando eso, ¿cierto? Vamos a empezar entonces a calcular. ¿Ya? Vamos a calcular la materia orgánica que necesitamos incorporar para llegar a ese nivel que quieren los chicos de 5%. El primer consejo acá. Cuando calculen siempre una vivienda o un fertilizante, no lo lleven a su área. Multipliquen todo por una hectárea. ¿Por qué? Porque es más fácil. Solamente por eso. A Matías le gusta, Matías es matemático, así como Jair, y ellos sí pueden, a mí les gusta más jugar, ¿cierto?, con los valores. Yo, me cuesta, entonces yo trabajo en 10.000 metros cuadrados y después digo, bueno, si esta cantidad es 10.000 y yo tengo 54 metros cuadrados, ahí yo hago la regla de 3 para mí es más fácil. Acomodo a lo que me gusta a mí. Y lo mismo es más fácil. Los 0,3 metros de profundidad y la densidad aparente. Por el objetivo de T es un 5%, lo que tiene 2.53%. Todo esto dividido en 100. ¿Cuánto les da esto? Resuelvan esto primero. 5 menos 2,73, resultado 10%. Lo multiplican por 1.1, lo multiplican por 0,3 y lo multiplican por 10.000 metros cuadrados. ¿Cuánto? 81 puntos toneladas por hectárea. Eso es lo que, si él quiere subir su tenor de materia orgánica en ese suelo que tiene actualmente 2.5 o 2.53 a 5, él tiene que agregar alguna materia orgánica, como cachi, lo que sea, ¿cierto? Tiene que agregar 51.5 toneladas de esa materia orgánica para llegar a ese nivel del 5%. Eso
tiene que agregarle alguna hectárea. ¿Ya? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Alguna duda? ¿Tiene que agregar cuánto? 81 toneladas por hectárea. Esa es la masa de materia orgánica que tiene que agregar para llegar al objetivo que él quiere, que son al 5% de materia orgánica. Si tú agregas a ese suelo los 81 toneladas, revuelves bien dentro de los primeros 30 centímetros. Tienes que homogeneizar muestra. Sacas una muestra y la mandas al laboratorio, deberíamos llegar al 5%. Entonces, ese resultado que yo le envié, ¿cierto?, del laboratorio, ya nos va a dar 2.53, debería dar 5. Hasta ahí, ¿alguna duda? Dígame. Había leído igual que se ocupa materia no estabilizada, ¿eso para qué es? Cuando tú agregas materia orgánica, hay materia orgánica que, por ejemplo, si yo cortase un pasto de acá y lo agregamos directamente, no es materia orgánica estabilizada, está en vías de. Y ese proceso que se estabilice, que sufre ese proceso de metabolización, que los microorganismos empiezan a comer, ¿cierto?, empiezan a defecar y a generar la materia orgánica que va a ser estabilizada, toma tiempo. No sé, cuando uno compra materia orgánica, por ejemplo, un bocachi o un coco, a veces viene, no sé, viene un porcentaje total de materia orgánica, 30%, pero la estabilizada solamente un 20%. Es decir, hay un 10% que tú nos vas a incorporar que no está estabilizado, pero si hay microorganismos, hay cierta humedad, hay temperatura, se va a empezar a estabilizar y va a ser aporte para ti. Ese proceso de estabilización puede ser rápido o puede ser lento. ¿De qué depende? Del sol, calor, temperatura. Los microorganismos trabajan a una temperatura y humedad. También la humedad es súper importante. También depende de la absorción carbono-nitrógeno. ¿Se acuerdan de esa relación, cierto? Esa relación es súper importante también. Depende de la acidez del suelo. También ayuda en todos esos procesos. ¿Ya? Por eso en el bosque, el sur, ¿cierto?, los climas más fríos, pero hay microorganismos, las tasas de minimización son lentas. Las tasas de estabilización de la materia orgánica. A diferencia de nosotros en el norte, donde no hay humedad, y pudiésemos pensar que también es lenta, porque no hay agua, si no hay agua los microorganismos no trabajan, pero si nosotros agregamos agua tenemos calor. Sol, o tenemos permanente, entonces las tasas pueden llegar a ser altas. ¿Ok? Profe, esa tonelada la podemos transformar en kilogramos por metro cuadrado. Kilogramos por claro, podéis llevar, decir, bueno, estas son las toneladas, por 10.000 metros cuadrados, ¿cuánto tengo en 54? ¿Cuántos metros cuadrados tengo? ¿Ya? Pero eso solamente te está diciendo la cantidad de materia orgánica que tú utilizas. Ahora, hay otro cálculo, que es lo que dijo Matías, porque ahora necesito saber cómo yo lo voy a agregar. Yo tengo, por ejemplo, lo voy a hacer con un bocachi, que fue el que me hizo el año anterior. Por ejemplo, nosotros hicimos bocachi. Lo vamos a hacer con bocachi. ¿Qué datos necesito del bocachi? Necesito saber el porcentaje de materia orgánica que ya está estabilizada. Tenía 11,06%. Y tenía un porcentaje de humedad del 32%. Es decir, ¿cierto?, que ese bocachi que ya está estabilizado, que hicieron sus compañeros, no todo era materia orgánica estabilizada. Había materia orgánica, sí, pero había materia orgánica que estaba en el proceso de estabilización. Pero a mí necesito saber la que ya está estabilizada. ¿Cuánto es? En este caso tiene 11,06% y tiene un 32% humedad. ¿Qué más necesito saber? ¿Profe? Dígame. Es que lo toman hacer en la calculadora, pero ¿cómo eso para como ordenadamente para que viera? Que no me da Hay que resolver este pedazo de acá primero. 5 menos 2.53, la diferencia lo divido por 100. Solamente como está en el porcentaje, ahí ya te queda de forma dimensional. Multiplicado por 1.1, multiplicado por 0.3 y dividido por 10. Hay calculadoras científicas que permiten meter toda la operación también. ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, si ustedes buscan a Juan Hirschfeld de línea de Temuco, él tiene otras formas de calcular. Eso se llama
Lo sigo, lo mismo que te va a ir, lo sube bien. Él usa. Claro, habla, dice, dosis de materia orgánica, él busca la materia orgánica subir por la densidad aparente, por un PDM, que es la profundidad de muestreo, y por la eficiencia. Es otra forma. ¿Ya? Ahí hay sutileza como la interpreto. Esta es la más clásica que te enseñan siempre. Si tú me apuras, a mí me resulta bien. ¿Ya? Pero él la tiene más aplicada a cereales también. He trabajado con Kirsten. Síganlo, bueno. Un maestro de la fertilización. Ya. Entonces ahora vamos a calcular, ¿cierto?, lo que quería Matías. Vamos a calcular la enmienda a dosificar. Es decir, la que ahora sí vamos a aplicar al suelo. Porque esta solamente es el requerimiento de materia orgánica estabilizada para saltar de 2.53, saltarnos al 5% que está buscando Matías. ¿Ya? Y esa fórmula dice que es igual a la enmienda que calculamos por 10.000 por de conversión dividido por el porcentaje de materia orgánica, pero ese porcentaje de materia orgánica del producto, en este caso del bocachi, le voy a poner del producto para que no se olvide. ¿Ya? Pero ojo, tienes que leer la etiqueta del saco, tienes que buscar la materia orgánica estabilizada. Si le dice materia orgánica total, no. ¿Ya? Por 100 menos el porcentaje de humedad. ¿Ya? Porque aquí tenemos que una masa de enmienda la que vamos a aplicar. No quiero aplicar masas de agua. Entonces lo que estoy haciendo ahí es corregir, ¿cierto?, descontar el peso del agua. Y solamente agregar la masa sólida, que es la que yo quiero llegar, porque quiero llegar al 5%. Entonces si yo reemplazo esto, va a ser igual a 81.51, ¿no? Sí. Tonelada por hectárea. Mi factor de conversión 10.000. Tengo un 11,6% por 100 menos 32. ¿Cuánto les da eso? Del producto. Este producto del bocachi va a ser. Es que si te pongo porcentaje de materia orgánica te voy a confundir con esto. Entonces le puse el producto. Ese porcentaje de materia orgánica viene en el saco. Tenéis que leer la etiqueta del saco, del coco, del bocachi, de la enmienda que tú quieras. Tienes que leer. Viene de ahí ese porcentaje de materia orgánica. Profe, ¿ese 10.000 para qué es? El 10.000 es un factor de conversión para hacer la transformación. Eso tiene que darte en toneladas solamente. Después, si quieren hacer la derivación, también se la pueden preguntar. Una pregunta ya, para que ejercite, suelte la mano y podemos hacer la derivación. Bueno, ya. 1083. ¿Cuánto? 1083. 1083. 1083 toneladas. Y eso va a estar en la hectárea que yo quiero agregar. Porque está todo calculado en 10.000 metros cuadrados, ¿cierto? ¿Cuánto? Si nos vamos a la normativa chilena, los sacos no pueden ser más de 25 kilos, ¿cierto? Entonces, un saco de bocachi pesa 25 kilos, ¿cierto? Y yo necesito 1083, ¿cierto? 1083 toneladas o 1.083.000 kilos de bocachi. Eso es lo que yo necesito. Entonces, ¿cierto? ¿Cuántos sacos tengo que comprar? 1.083.000 kilos, lo divido en 25. ¿Cuánto es? 1.083.000
0,89 dividido en 25, ahí estamos en kilo, todo en kilo. ¿Ah? 43.320 sacos, es decir, de Boccaccio tiene que comprar para subir el tenor de materia orgánica de 2.53 a 5%, tiene que comprar 43.320 sacos, cada saco pesa 25 kilos. Pongámosle que el Boccacci, ahora, soñemos, 8 lucas, multiplícalo por 8.000 pesos. ¿Ya? ¿Alguien va a pagar eso? El agricultor va a decir, ¿usted ve eso, hijo? Es que es mucho, demasiado. Ni el Estado te puede subsidiar eso. Entonces, eso hay que pensarlo de la manera, y por eso siempre tienen que estar, el tema del dinero siempre tiene que estar rondando. Tanto para hacer enmienda orgánica, o inorgánica para los fertilizantes, para el tema del diseño hidráulico, la selección de tuberías, todo el bolsillo está al lado, porque si no es inviable. Entonces soñar de 2.55 yo creo que es demasiado. Hasta 3 podría ser. Igual te va a salir caro. Entonces, por ejemplo, muchos de ustedes a lo mejor se van a quedar a asesorar o van a empezar a hacer proyectos para el Estado, los famosos CIR, la recuperación de suelos degradados. ¿Ya? El Estado tiene una herramienta de subsidio para la compra de materia orgánica, pero el Estado también pone sus reglas, no porque se les antoje, sino porque también hay estudios de fondo que te ayudan a decir, oye, aplicar de sopetón esta cantidad de orgánica igual genera problemas. Entonces ellos hablan de entre 20 a 30 toneladas por hectárea año. Entonces esta cantidad, para llegar a ese nivel del 5%, ellos lo van dosificando año a año. Un año aplicamos 20 toneladas, el otro año vuelven a postular, otros 20, y así va sucesivamente financiando, subsidiando, ¿cierto?, a los agricultores para que puedan subir el tenor de materia orgánica. ¿Ya? Entonces, hay un tema que es de criterio, pero ese criterio no puede quedarte solamente con un resultado. Tienes que ir a, como lo hicieron bien, ¿cierto?, Matías ahí, que fue a hacer pruebas de filtración, hizo un estudio de perfil para tomar la decisión de que sí, oye, ¿me sirve subir la materia orgánica? Por ejemplo, si va la Josefa a ver la lechuga, a lo mejor 30 centímetros de exageración para la lechuga, a lo mejor es solamente los 20 centímetros, ¿cierto? Pero si trabajo, no sé, con el maíz, a lo mejor la materia orgánica es los primeros 25 centímetros nomás, ¿te das cuenta? Entonces, claro, la raíz o la literatura dice que son 80 o 50 centímetros, pero uno tiene que contextualizar dónde está generándose la mayor actividad. Dentro de los primeros, siempre van a ser los primeros centímetros de suelo. Efectivamente, si voy a dejar por un frutal, a lo mejor voy a pensar la materia orgánica a los 40 centímetros o 30 centímetros. Pero también hay que poner sobre la balanza, ¿cierto?, hacia dónde tú quieres subir esa materia orgánica, porque eso es calcular, ¿cierto?, cuánta es la cantidad, ¿cierto? Pero ahora viene toda la logística cómo hacerlo, porque tienes que agregarle y tienes que homogeneizar esa mezcla. Yo cuando hice mi tesis de grado, me acuerdo que mis tratamientos eran de 10 metros de largo o 60 centímetros. Y yo tuve que subir desde 2% a 6%. O sea, que estaba lleno de saco. Y tirando pala, y era un show. Claro, el cálculo es bonito, pero y es fácil. Pero hacerlo en la práctica es complicado. Es importante entonces entender el cálculo, pero también entender el bolsillo de la gente. Este es un proyecto forrajero. Y ya se deben empezar a dar cuenta, siempre están asociados a sistemas agropecuarios, con el animal al lado, entonces también son caros. ¿Ya? Entonces, por lo general, también en los forrajeros lo que se espera, ¿cierto?, en el proceso de rotación del animal dentro de la pradera, es que ellos vayan defecando, ¿cierto?, y vayan aportando esa materia orgánica. ¿Ya? Ahora, esa materia orgánica no es que te ayude, que se transforme en estabilizar, ¿no? Nos va a pasar un proceso, ¿cierto?
¿cierto? Y si me voy a la zona más arrayánica, donde están las ovejas pasteando, ¿cierto? Probablemente va a ser más lento por el tema del frío. Hay humedad, pero el clima no ayuda, el frío. Entonces el proceso va a ser más lento, pero al final igual, si lo haces todos los años y lo haces, ¿cierto?, manteniendo una carga adecuada del animal sobre la superficie, debería aportarte igual la materia orgánica. ¿Ya? Cristóbal. Profe, se supone que eso es para aplicarlo en una hectárea. Sí. Y para aplicarlo en ese espacio determinado que... Entonces aquí, buena pregunta, ¿cierto? Acá tú tenés que decir, bueno, son 1.083.000 kilos, ¿cierto?, de bocachi, que están en 10.000 metros cuadrados. Pero Matías tiene 54 metros cuadrados. Esto en esto. Con esa regla de 3 simple tú puedes saber cuántos kilos de bocachi necesitas. Ahora multipliquen. 1.083.000 kilos por 54 y dividan en 10.000. ¿Cuántos kilos te Matías? $5.848. 5.848. El pedazo Esos son 233.9. Si lo divido en 25 kilos por saco, ¿cuántos sacos son? 233.9. 233.9. 34. Son 234 sacos de bocachi. Divido, multiplícalo por 100, por 8.000 pesos dijimos. ¿Cuánto nos sale? 1.871.424 ¿1 millón? 871.424 224 pesos. Y en 54 metros cuadrados. O sea que la cantidad de alfalfa que hay que sacar de ahí para pagarle el costo, te voy a presionar. Porque la inversión es muy cara y son 54 metros cuadrados, ¿no? Un poquito. Por eso el cálculo tiene que ser racional. La fórmula no es difícil. Computar la fórmula está bien, yo se la voy a dar. Me interesa que se aprenda la fórmula. Puedo meter la derivación, como me gustó ya, que oye, los 10.000, la conversa ya, pues ya vale uno. Vamos a pensar cómo hacemos la derivación. Pero también a mí me interesa lo racional que sea, que piensen bien cuando quieran hacer un enmienda. Y yo esperaría que ya tengan todas las planillas, ya dosificaciones de semillas, dosificaciones de compost, todo bien planillado. O sea, que se vayan conformando con las planillas listas. Porque se te va a olvidar, porque a mí se me olvida, pero yo tengo todos estos planillas. Entonces yo reemplazo, alguien me pide un estudiante, yo tengo mato los cálculos. Pero también voy a campo a mirar como lo que hizo Matías. ¿Ya? ¿Qué duda más tienen? En este caso, ¿qué puede ser el matiz como para...? Porque no creo que esa plata sea posible llegar y comprar los cálculos. Sea así, sería para ese porcentaje de la materia. No, o sea, con lo que Matías me visualiza y que yo también lo vi, cuando me invitaron a ver el tema, yo agrego materia beneficiosa, sí. Pero yo trataría de subir a un 2.8. No llegarían a 3 porque igual es caro. Con suerte llegaría a un 2.3, a un 2.8, ¿no? Usted le diría que cuántas carretillas le ponen. No, haría el cálculo de nuevo, pero en vez de poner 5, pondría 2.8. Y ahí me saldría el cálculo. Algo más racional. Y el otro año volvería a invertir. O sea, yo sé que es lo que yo quiero llegar al final a esto. Yo sé que quiero llegar a esto, pero no lo haría de sopetón. Lo haría de aquí a de año. Por eso también los famosos proyectos SIR, ¿cierto? Cada 10 años hacen evaluación. ¿Qué hacen? Por ejemplo, si Matías postula a los CIL y le financian con guano para que incorpore materia orgánica, después de los 10 años van a sacar muestras y de ellos evalúan. Oye, empezó así, ¿cómo va? ¿Mejoró? ¿Cuánto mejoró? Ahora, yo no me quedaría, porque si se dieron cuenta, Matías habló de infiltración, compactación, eso son labores agrícolas, maquinarias, el profe Richard. ¿Con la materia orgánica no puedo mejorar? Sí, pero también incorporaría todo el tema de los tractores.
De hecho, en la parcela 3 y 4, que son las mejores que están ahí, es porque ahí se hizo un trabajo de incorporación también, aparte de materia orgánica, de transporte. Entonces, los chicos que hacían, la Nelly venía y buscaba todo. Ese día habló con el portador de pasto de la facultad y con la carretilla portaba el pasto y se echó todo lo que pilló la Nelly, de hecho. Y lo picó y se lo incorporó al suelo y pidió que le pasara la rata. Y por eso, y después, bueno, Joaquín también hizo un trabajo muy bueno con el paso. Y ahí, eso solo es que no puede producir la parcela 4. La parcela 4 es la mejor parcela que hay. Y la 3 también. La 1, pleno. Porque ahí se ha dado el tema del tiempo de hacer. Pues claro, uno se queda con la pura materia orgánica y sí, ayuda, pero que ya vieron que es como difícil que subir niveles tan altos. Es complejo, es caro. Entonces, el reactor, como lo que decía Cristóbal, la materia orgánica estabilizada ayuda, siempre ayuda. La condición primera a nosotros nos ayuda. Entonces, agua. Obviamente falta entender la relación carbono-nitrógeno, pero ya la vamos a ver más adelante porque el nitrógeno, bueno, ustedes ya lo saben, pero cuando veamos los cálculos de fertilización, se van a dar cuenta que va a ser importante para entender cuánto es el nitrógeno que le aporta la fracción orgánica al nitrógeno total que la planta puede consumir. Pero ya, vamos a llegar a eso todavía no. ¿Estamos claros, no? Yo, si hago esto en el factor, la prueba donde lo haga, la fórmula la van a tener. Insisto, si lean a Juan Kirchner, la fórmula tiene cambio, porque él habla del concepto de eficiencia. ¿Ya? ¿Y por qué él habla del concepto de eficiencia? Porque también sabemos, los investigadores han establecido, ¿cierto?, de que del 100% de la materia orgánica que uno incorpora, ¿ya?, un tercio de esa materia orgánica es la que se va a derivar a esta materia orgánica estabilizada. La diferencia se va a perder por CO2 por los procesos de respiración del suelo con los microorganismos. CO2. Entonces, por eso él añade ese concepto de eficiencia, que al final de cuentas es 33%. ¿Ya? Por eso si ven y empiezan a estudiar y se encuentran, y ojalá sigan a Juan Kirchner, que es una gente que admiro yo, que es importante considerar ese concepto. Díganme. Entonces, viendo esa perspectiva de eficiencia, ¿no sería también mejor aplicar materia orgánica fresca como el agua? Es que esa materia orgánica fresca se va a empezar a estabilizar, pero de esa estabilización solamente él dice que el 33% que es la que queda en el suelo va a ser los procesos de nutrición, retención de agua en el suelo, todo el proceso que nos importa a nosotros desde el punto de vista del desarrollo del bandazo, y lo demás se va a perder por respiración. Por eso yo hice el cálculo con el saco, pero con la materia orgánica que está ya estabilizada, no con la materia orgánica total. ¿Ya? ¿Dudas? No sabían hacer el cálculo, yo estoy repasando lo que ya hicieron. ¿Dudas o no dudas? Y o sea, ya aumentar la materia orgánica a 5% de aquí a 10 años es como al ojo o es una fórmula. No es al ojo. Tú vas haciendo todos los años esta fórmula. Así una inicial y sabes cuánto es lo que tú vayas a gastar para subir al 5%. Pero todos los años vais y así siempre el análisis de materia orgánica inicial. Tenéis que volver a hacer la densidad aparente porque la densidad aparente cambia. Yo esperaría que todos ya tengan la densidad aparente súper media y comadres en sus parcelas, porque si densidad aparente no se puede calcular la vivienda orgánica. ¿Y cómo van a calcular la fertilización? ¿Entiendo cómo lo van a hacer? Había visto también un paper que sugirió usar la densidad real, no la densidad aparente. ¿Por qué preferimos usar densidad aparente? La densidad real no te incluye el espacio poroso, ¿cierto? Y en el suelo. ¿Qué está desarrollado la mano? Está sacando el dedito con la punta saturada. ¿Está el espacio poroso? No podéis solamente meterlo en la densidad real porque al final no es lo que está ocurriendo en el suelo. La densidad aparente refleja o es la fotografía de la masa del suelo con su espacio poroso desarrollado en el área donde tú estás estudiando, estamos haciendo la práctica agrícola. Por eso la densidad aparente es la que toma el peso por sobre la real. Pues la real no es lo que está ocurriendo.
Ahora, sí sé, y una pregunta que yo hago en la antropología, cuando hago enmiendas inorgánicas, que a través de la densidad aparente uno toma decisiones para utilizar qué densidad aparente. Cuando no tengo densidad aparente y tengo la real, puedo hacer un cálculo para estimar cómo es. Eso sí lo he hecho yo. Eso he hecho, esa es una pregunta en la práctica. Hay ciertos criterios que te permiten, en función a densidad real, poder estimar a través de, ¿cómo decirlo? Logaritmo natural, que hace una estimación de cómo debe ser la densidad aparente. Eso no es sencillo. Bueno, ¿cómo decirlo? Pero es una fórmula súper sencilla que te dice, si tienes esa densidad real, te aplica eso, puede ser esta densidad real. Puede ser. ¿Y eso considera la presión textural? No, pero en el cálculo no, pero el resultado, si tú tenés tu clase estructural, tú puedes decir, ¿se parece o no se parece? Eso sí. Entonces, no puedo quedarme, y vuelvo a repetir, porque esto me lo dijo no un agrónomo, me lo dijo un edafólogo en España, que efectivamente uno a veces se queda con la materia orgánica y lo soluciona todo, y no. Tienes que integrar lo más densidad aparente, porosidad y otros, porque al final el estudio va completo. Yo esperaría que en el informe ustedes ya tengan el estudio del perfil de suelo, tengan densidad aparente, tengan la radiografía completa de su suelo. Eso es lo que yo esperaría a este nivel de cuarto año de universidad. Sé que cuesta, sí. Sé que cuesta, uno está acostumbrado. Yo cuando mi información, a mí me hablan de esto, la materia orgánica, Entonces como que, la materia orgánica soluciona todo. No lo sé. Y por eso ese edafólogo me llama mucho la atención cuando se hizo la crítica. En el magíster de me pude ir, me llaman eso y me decían, ustedes la verdad no solucionan todo de la manera orgánica. No se puede. Y claro, cuando uno mira, no se puede con todo. Eso es un punto muy importante, pero no con todo. Lo que hizo Matías, como me lo explicó, súper bien. Pero en el informe tema puede estar más técnico, ¿no? Estamos. ¿Más dudas? ¿Más consultas? ¿Vamos a terreno? Porque hay que ir a algunos van a reservar, otros van a hasta las 10, 20, quedan 30 minutos.